Biografía de Camargo Guarnieri. Su nombre completo, Mozart Camargo Guarnieri. Camargo Guarnieri nació el 1 de febrero en 1907 en Tietê, Sao Paulo. Su muerte fue el 13 de enero de 1993. Él murió a los 85 años en Sao Paulo. Su nacionalidad, completamente brasileña. Su ocupación, compositor académico, profesor, músico, pianista, arreglista, poeta, autor y director de orquesta. Su nombre proviene dado que su padre tenía una cierta fascinación con músicos clásicos, ¿verdad? En cierto momento él tuvo sus otros hijos, en la cual a uno le puso Verdi, al otro le puso Rossini, y en este caso a Camargo Guarnieri le colocó el nombre de Mozart. Su padre era un inmigrante italiano y su madre provenía de una familia tradicional de Sao Paulo. Su padre, Miguel Guarnieri, era un barbero y músico y tocaba la flauta. La madre Gessia Camargo tocaba el piano. En 1923, Guarnieri decidió mudarse con la familia a Sao Paulo para proporcionar mejores condiciones de estudio de la música a su hijo. Siendo una familia de pocos recursos financieros, Guarnieri trabajó junto con su padre en la peluquería y trabajó como pianista en cafés y teatros. Luego, después de eso, él comenzó a tomar clases a los 10 años con Antonio de Sá Pereira, y unos años más tarde también comenzó a estudiar armonía, contrapunto, orquestación, composición con el maestro Lamberto Baldi, recién llegado de Italia. Pero en 1932 el maestro Lamberto Baldi se trasladó a Montevideo, lo que significó para Camargo Guarnieri la interrupción de sus estudios. En 1928 él conoció a Mário de Andrade, quien mostró sus obras recién compuestas, País, Canción y Danza Brasileña. Su obra numerosa y variada incluye material de danzas populares urbanas de su país, como la samba o el choro. Su primera obra exitosa, la Sonatina para piano en 1928, posee tendencias de la música nacionalista, especialmente centrado en la música regional de la zona de Sao Paulo. En estas obras, como Flor do Tremembe en 1937 para orquesta de cámara basada en los ritmos del choro, utiliza instrumentos brasileños de percusión como el agogo, el recocó y la cuica. El contacto con el escritor fue muy importante para la formación intelectual de Guarnieri. El contacto entre ambos llegó a convertirse en una gran amistad y también una sociedad. Guarnieri realizó alguna incursión en el campo de la música escénica, fruto de la cual es su ópera cómica en un acto de Pedro Malazarte en 1932 o su tragedia Un Homem Só en 1960. Pero fue en el campo de la música vocal en el que se destacó el compositor brasileño. Sus ciclos de canciones, como 13 canciones de amor, se caracterizan por su gran lirismo. Muchas de las canciones fueron escritas por Camargo Guarnieri en los textos de Mário de Andrade, incluyendo la ópera antes mencionada Pedro Malazarte, ejerciendo actividad como crítico musical en la prensa. Mário de Andrade es un importante contribuyente a la aceptación y difusión de la obra de Camargo Guarnieri. En 1931, Camargo Guarnieri debutó de su primera composición sinfónica, Cruza gobernado por Villalobos, en concierto de la Sociedad Sinfónica de Sao Paulo. Otras experiencias de composición sinfónica por Camargo Guarnieri fueron incluyendo las transcripciones de música compuesta para piano, la danza brasileña, la cual se convertiría en la más famosa, llegando a ser grabada a la versión orquestal de Leonardo Bernstein con la Filarmónica de Nueva York, y la composición del concierto número 1 para piano y orquesta. Esta obra fue estrenada en 1935 con el compositor como director de orquesta y Juan de Sousa Lima. Después, en 1935, la ciudad de Sao Paulo creó el Departamento de Cultura, cuyo primer director fue Mário de Andrade.
Mario de Andrade invitó a Guarnieri como director de la Coral Paulistano. Camargo Guarnieri compuso para él diversas obras corales. Fue también en el Departamento de Cultura que Guarnieri fue a dirigir la Orquesta Sinfónica Municipal de Sao Paulo y a trabajar en esta institución pública, la cual fue su primera ocupación principal a lo largo de la década de 1940. En 1938 fue seleccionado el compositor por la Comisión de Embarque de Artes de Sao Paulo, recibiendo así una beca de 2 años renovable por otros para estudiar en París, en la capital francesa, que tenía clases de contrapunto, fuga, armonía, orquestación y composición con Charles Koechlin y dirección con François Fugman. Además de las clases, llevó a cabo conciertos y conoció allí a Nadia Boulanger, la figura central de la así llamada escuela neoclásica. Pero tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, no tuvo otra opción Guarnieri que regresarse nuevamente a Brasil, dado pues que las cosas en Francia se complicaron mucho hablando económicamente. Durante la década de los 40 obtuvo grandes éxitos en los Estados Unidos. Dirigió a la Orquesta Sinfónica de Boston en la interpretación de varias obras suyas, entre las que se encontraban la Sinfonía número 1 y la Abertura Concertante. Además recibió diversos premios como el del Gremio de Música de Cámara de Washington, Chamber Music Guild of Washington, en 1944 por su segundo cuarteto. En 1945 ingresó a la Academia Brasileira de Música y tras su regreso a Brasil, su gran sueño se hizo realidad. Obtuvo el puesto de director titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Sao Paulo. En su país también ha recibido numerosos galardones, como el premio de Galpinho de Ouro en 1973. Sus obras orquestales, especialmente las sinfonías, muestran un gran refinamiento técnico. Sus suites para orquesta como Brasiliana o Suite Vila Rica incorporan elementos del folclore popular. Guarnieri ha compuesto también conciertos para violín y para piano, estos últimos con matices neoclásicos. En la década de los años 60, el compositor brasileño decidió hacer una pausa en su actividad compositiva con el fin de reflexionar sobre ella, y finalmente decidió seguir los mismos postulares estéticos que venía llevando a cabo. Tras esta etapa de silencio compuso 2 sinfonías más y otras obras corales de diversas índoles. Es uno de los compositores brasileños más importantes de su generación, junto a Heitor Villa-Lobos y Oscar Lourenço Fernández, ¿verdad? Entonces, el legado musical de Camargo Guarnieri se encuentra formado por más de 700 obras, siendo probablemente el segundo compositor brasileño más interpretado en el mundo, superado solamente por Heitor Villa-Lobos. Poco antes de su muerte recibió el premio Gabriela Mistral en su calidad de mayor compositor de las Américas, pues fue seleccionado así. En la actualidad, buena parte de acervo de partituras y objetos dejados por Guarnieri se encuentran en los archivos del Instituto de Estudios Brasileños de la Universidad de Sao Paulo.